Años de deseo contenido se transformaron en caricias ansiosas, sus manos recorriendo mi piel con una intensidad que se hacía más ardiente con cada roce. El whisky en nuestras venas no era más que una excusa para lo que nuestros cuerpos ya sabían desde hacía tiempo. Una sola noche puede cambiarlo todo. Me llamo Ryan, tengo 21 años, y lo que ocurrió entre esas 4 paredes redefinió por completo la forma en que me veía a mí mismo. Desde el divorcio de mis padres, crecí dividiendo mi vida entre 2 hogares, sin sentirme completamente parte de ninguno. Pero cuando mi madre aceptó un trabajo en el extranjero, mi mundo dio un giro inesperado. Así fue como terminé viviendo en Boston con mi primo Kevin. Él era todo lo que yo no, seguro de sí mismo, extrovertido y carismático. Nunca imaginé que esa convivencia despertaría sentimientos que me esforzaría tanto en ocultar. Si esta historia te ha atrapado, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Créeme, el desenlace te sorprenderá. El apartamento de Kevin, ubicado en pleno centro de Boston, se convirtió en mi nuevo hogar. Rápidamente me adapté a una rutina. Cada mañana, desayunaba observando la ciudad despertar mientras Kevin preparaba su batido antes de ir al gimnasio. Mis días transcurrían entre mi trabajo en una tienda de artículos deportivos y noches tranquilas en casa. Siempre que llegaba, el aroma de la cena llenaba el pasillo y encontraba a Kevin al teléfono, negociando algún trato inmobiliario. Nuestros momentos favoritos eran las noches de videojuegos y las conversaciones en el balcón, cuando la ciudad finalmente se sumía en el silencio. Llevábamos una vida sencilla, pero cómoda. Hasta que una noche de jueves lo cambió todo. Aquel jueves llegué más temprano del trabajo y encontré a Kevin saliendo de la ducha, con solo una toalla atada a la cintura. Gotas de agua aún resbalaban por su torso definido, y por un instante, me quedé congelado, incapaz de apartar la mirada. Mi rostro ardió y desvié la vista de inmediato, tratando de disimular el torbellino de pensamientos que me invadían. «Hey, Ryan. Qué bueno que llegaste temprano, necesito tu ayuda con algo», dijo al pasar junto a mi camino a su habitación. Su perfume, mezclado con el aroma del champú, flotó en el aire y por alguna razón mi corazón se aceleró. Kevin volvió minutos después, vestido y sosteniendo 2 camisas en las manos. «Tengo una reunión importante esta noche. ¿Cuál crees que me queda mejor?». Sus ojos verdes se clavaron en los míos mientras esperaba mi opinión. Me acerqué para ayudarlo a elegir y, sin querer, nuestras manos se rozaron al tocar la tela. Un escalofrío recorrió mi espalda. Fue en ese momento cuando me di cuenta, había algo en el ambiente, una tensión invisible pero innegable. La manera en que mordía su labio inferior mientras se observaba en el espejo, la forma en que sus músculos se movían bajo la tela al abotonarse la camisa. Todo cobró un nuevo significado en mi mente. «Te ves diferente hoy», comentó de repente, mirándome a través del reflejo. «Estoy bien», mentí, usando el cansancio como excusa. Pero la verdad era que algo dentro de mí había despertado. Algo que no quería reconocer, algo que me aterraba e intrigaba al mismo tiempo. Esa noche, después de que Kevin salió para su reunión, me quedé acostado en mi cama, repasando mentalmente cada momento desde que me mudé con él. Las sesiones en el gimnasio, las risas durante las películas, las miradas que a veces duraban más de lo normal. ¿Cómo no me había dado cuenta antes? Mi celular vibró con un mensaje de Kevin. «No me esperes despierto». La cena con el cliente se alargó. Algo en esas palabras me incomodó. ¿Era celos lo que sentía? No, no podía ser. Kevin era mi primo, mi mejor amigo. Pero cuanto más intentaba alejar esos pensamientos, más se aferraban a mi mente. Por primera vez, me obligué a admitirlo, estaba sintiendo algo por Kevin. Y eso cambiaría todo. Los días siguientes fueron una montaña rusa de emociones. Kevin y yo seguimos con nuestra rutina, pero ahora cada interacción estaba cargada de algo nuevo, algo que no podía ignorar. Los domingos por la mañana, preparábamos el desayuno juntos. Él insistía en hacer los huevos revueltos a su manera, mientras yo me encargaba del café y las tostadas. «Tienes que aprender a cocinar bien, primo», bromeaba, acercándose por detrás para ajustar el fuego de la estufa.
El leve contacto de su pecho contra mi espalda me obligaba a contener la respiración. En el gimnasio, nuestros entrenamientos se hicieron más frecuentes. Kevin era un instructor natural, siempre corrigiendo mi postura en los ejercicios. Déjame mostrarte, decía, colocando sus manos firmes sobre las mías para guiar mis movimientos. Cada toque, aunque aparentemente inofensivo, enviaba corrientes eléctricas por mi cuerpo. Las noches en el sofá, viendo series, también se volvieron distintas. A veces nos sentábamos tan cerca que podía sentir el calor de su piel. En una de esas ocasiones, se quedó dormido apoyado en mi hombro. No me atreví a moverme. Solo respiré su perfume y me quedé allí, atrapado entre el deseo de congelar ese momento y el miedo a estar cruzando una línea peligrosa. Kevin comenzó a incluirme más en su vida social, presentándome a sus amigos, llevándome a bares después del trabajo. Tienes que salir más, Ryan, decía con su brazo sobre mis hombros, sin darse cuenta del efecto que tenía en mí. Para él, esa cercanía era normal. Para mí, significaba algo completamente diferente. Cada día era más difícil esconder lo que sentía. Kevin empezó a notar mis cambios, la forma en que evitaba su mirada, cómo me alejaba sutilmente cuando se acercaba demasiado. Una noche, lo encontré hablando en voz baja por teléfono en su habitación. Su tono era diferente, más íntimo. Un nudo se formó en mi estómago ante la posibilidad de que estuviera saliendo con alguien. Las noches en las que llegaba tarde se convirtieron en una tortura. Me sorprendía imaginando con quién había estado, con quién había compartido su risa, su tiempo, su atención. Empecé a buscar excusas para evitar entrenar con él. Sus manos corrigiendo mi postura, que antes me parecían normales, se habían vuelto insoportables. Kevin comenzó a notarlo. «Estás actuando raro, Ryan. ¿Pasa algo?» Sus ojos verdes reflejaban genuina preocupación. Si supiera que él era la razón de mi tormento. Hasta que, una noche de lluvia, todo cambió. Aquella noche llegué más temprano del trabajo y encontré a Kevin en la terraza, con una botella de whisky a medio consumir a su lado. Sus ojos estaban rojos, su expresión distante. Nunca lo había visto así. Me acerqué con cautela. ¿Estás bien?, pregunté, tomando asiento junto a él. Kevin giró la botella en sus manos antes de murmurar. Terminé todo con Daniel. Mi corazón se detuvo. ¿Daniel? Mi novio, bueno, es novio. El mundo pareció girar a mi alrededor. Kevin era gay. ¿Cómo no me había dado cuenta antes? Miles de pensamientos cruzaron mi mente mientras me quedaba en silencio, intentando procesarlo. Finalmente, logré preguntar. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Kevin soltó un suspiro y fijó la mirada en la lluvia golpeando el vidrio. Porque tenía miedo de cómo reaccionarías, de cómo reaccionaría nuestra familia. Eres la persona más cercana que tengo, Ryan. No quería perderte. Sus palabras me golpearon fuerte. La lluvia se intensificó, envolviéndonos en un pequeño universo de intimidad. Kevin siguió hablando de Daniel, de cómo se conocieron, de cómo siempre había temido asumir su sexualidad frente a los demás. Con cada palabra, sentía que hablaba también de mí. Seguro piensas que soy un cobarde, dijo de repente, pasando una mano por su cabello mojado. Negué con la cabeza. No. En realidad, te entiendo más de lo que imaginas. Nuestros ojos se encontraron. Por primera vez, dejé que viera lo que había estado escondiendo todo este tiempo. El reconocimiento en su mirada fue inmediato. Ryan, susurró, acercándose apenas. El tiempo pareció detenerse. Podía sentir su aliento cálido contra mi piel, el aroma de su perfume mezclado con whisky. No deberíamos, murmuró, pero su mano ya estaba en mi rostro, su pulgar acariciando mi mejilla con suavidad. ¿Por qué?, logré preguntar, mi voz apenas un susurro. Porque eres mi primo, porque esto puede arruinarlo todo. Pero antes de que pudiera terminar la frase, cerré la distancia entre nosotros. Mis labios encontraron los suyos en un beso que llevaba demasiado tiempo esperando. Por un segundo, temí haber cometido un error irreversible. Pero entonces,
Kevin profundizó el beso, sus manos rodeando mi nuca con una urgencia que me dejó sin aliento. La lluvia seguía cayendo, pero en ese momento, el único sonido que importaba era el latido acelerado de nuestros corazones. La intensidad del beso nos dejó sin aire, pero ninguno de los dos se separó de inmediato. Kevin apoyó su frente contra la mía, su respiración agitada mezclándose con la mía. «Esto lo cambia todo», susurró. «Lo sé», respondí, sintiendo el peso de sus palabras. Nos quedamos así por unos segundos, como si estuviéramos al borde de un precipicio y ninguno se atreviera a dar el siguiente paso. Pero cuando Kevin deslizó sus manos por mi espalda, acercándome aún más a su cuerpo, supe que no había marcha atrás. Entramos al apartamento sin apartar la mirada el uno del otro. Kevin cerró la puerta tras de sí, y el sonido del cerrojo pareció sellar nuestro destino. En la penumbra de la habitación, nuestras respiraciones eran lo único que rompía el silencio, además de la lluvia golpeando las ventanas. Sus manos encontraron mi cintura y me atrajeron hacia él. El calor de su cuerpo era intoxicante. «¿Estás seguro?», preguntó, su voz grave vibrando contra mi piel. Como respuesta, enredé mis dedos en su cabello y lo besé de nuevo, esta vez con más urgencia, con más hambre. Años de deseo reprimido se liberaron en un instante. Sus manos recorrían mi cuerpo con la misma avidez con la que yo exploraba el suyo. Tropezamos con los muebles en el camino a su habitación, riéndonos entre suspiros entrecortados. La tenue luz que entraba por la ventana dibujaba sombras en su rostro, resaltando sus rasgos marcados, su expresión cargada de deseo. Se detuvo al pie de la cama, sus ojos verdes recorriendo mi rostro como si quisiera memorizar cada detalle. Luego, con movimientos pausados, empezó a desabotonar mi camisa, sus dedos rozando mi piel con una delicadeza que me hizo estremecer. Yo hice lo mismo con la suya, maravillado por la sensación de sus músculos bajo mis manos. «Eres hermoso», murmuró, antes de empujarme suavemente hacia el colchón. El mundo exterior dejó de existir en ese momento. No había miedo, ni culpa, ni preocupaciones por lo que los demás pudieran pensar. Solo éramos él y yo, entregándonos por completo el uno al otro. La intensidad del beso nos dejó sin aire, pero ninguno de los dos se separó de inmediato. Kevin apoyó su frente contra la mía, su respiración agitada mezclándose con la mía. «Esto lo cambia todo», susurró. «Lo sé», respondí, sintiendo el peso de sus palabras. Nos quedamos así por unos segundos, como si estuviéramos al borde de un precipicio y ninguno se atreviera a dar el siguiente paso. Pero cuando Kevin deslizó sus manos por mi espalda, acercándome aún más a su cuerpo, supe que no había marcha atrás. Entramos al apartamento sin apartar la mirada el uno del otro. Kevin cerró la puerta tras de sí, y el sonido del cerrojo pareció sellar nuestro destino. En la penumbra de la habitación, nuestras respiraciones eran lo único que rompía el silencio, además de la lluvia golpeando las ventanas. Sus manos encontraron mi cintura y me atrajeron hacia él. El calor de su cuerpo era intoxicante. «¿Estás seguro?», preguntó, su voz grave vibrando contra mi piel. Como respuesta, enredé mis dedos en su cabello y lo besé de nuevo, esta vez con más urgencia, con más hambre. Años de deseo reprimido se liberaron en un instante. Sus manos recorrían mi cuerpo con la misma avidez con la que yo exploraba el suyo. Tropezamos con los muebles en el camino a su habitación, riéndonos entre suspiros entrecortados. La tenue luz que entraba por la ventana dibujaba sombras en su rostro, resaltando sus rasgos marcados, su expresión cargada de deseo. Se detuvo al pie de la cama, sus ojos verdes recorriendo mi rostro como si quisiera memorizar cada detalle. Luego, con movimientos pausados, empezó a desabotonar mi camisa, sus dedos rozando mi piel con una delicadeza que me hizo estremecer. Yo hice lo mismo con la suya, maravillado por la sensación de sus músculos bajo mis manos. «Eres hermoso», murmuró, antes de empujarme suavemente hacia el colchón. El mundo exterior dejó de existir en ese momento. No había miedo, ni culpa, ni preocupaciones por lo que los demás pudieran pensar. Solo éramos él y yo, entregándonos por completo el uno al otro. ¿Sigo con la siguiente parte?, dijiste. «Sigue». ChatGPT dijo. «Aquí tienes la siguiente parte»,
manteniendo el tono íntimo y la esencia de la historia. Cada roce de su piel contra la mía encendía algo dentro de mí, una sensación intensa que nunca antes había experimentado. Sus labios exploraban mi cuello con lentitud, dejando un rastro de calor en cada beso. El tiempo pareció volverse difuso. No había nada más allá de ese momento, de la manera en que nuestros cuerpos se buscaban con urgencia y necesidad contenida. Kevin conocía cada punto exacto donde tocar, como si siempre hubiera sabido lo que mi cuerpo ansiaba. Yo, en cambio, lo exploraba con un asombro silencioso, redescubriéndolo en cada caricia. Cuando finalmente nos unimos, todo pareció encajar de una forma que no podía ser casualidad. Como si esto hubiera estado destinado a suceder desde siempre. Su nombre escapó de mis labios en un susurro entrecortado mientras nuestras respiraciones se entremezclaban. Kevin me sostuvo con firmeza, como si temiera que pudiera desvanecerme entre sus brazos. Cuando el clímax llegó, fue como si una ola nos arrastrara, llevándose consigo todos los años de negación, todas las dudas y los miedos. Nos quedamos allí, jadeantes, con nuestros cuerpos aún entrelazados. El calor de su piel contra la mía era reconfortante, una confirmación silenciosa de que esto era real. Kevin se giró hacia mí, rodeándome con sus brazos. «Te amo», susurró contra mi cabello. Mi corazón latió con fuerza. Cerré los ojos por un momento antes de responder. «Yo también te amo». Sus dedos entrelazaron los míos sobre su pecho, sellando algo más grande que lo físico. En la oscuridad de la habitación, con la lluvia golpeando suavemente contra la ventana, me permití sentirme en paz por primera vez en mucho tiempo. Lo que había pasado entre nosotros no era un error. Era el inicio de algo que no podíamos seguir negando. El amanecer trajo consigo una nueva realidad. Desperté sintiendo el peso de un brazo sobre mi cintura. Por un instante, permanecí inmóvil, disfrutando del calor de su cuerpo contra el mío, temiendo que cualquier movimiento rompiera la magia de la noche anterior. «Buenos días», murmuró Kevin con voz ronca, su aliento cálido rozando mi nuca. Me giré lentamente para encontrar sus ojos verdes fijos en mí, reflejando una mezcla de ternura y preocupación. «¿Te arrepientes?», pregunté, con el miedo latiendo en mi pecho. Kevin deslizó sus dedos por mi rostro antes de negar con suavidad. «Nunca». Pero entonces, su expresión cambió. «Tenemos que hablar». Nos sentamos en la cama, las sábanas aún desordenadas alrededor de nosotros. La luz matutina hacía todo más real, más tangible. Ya no había oscuridad para escondernos, ni el refugio del alcohol o la lluvia. «¿Cómo vamos a manejar esto?», pregunté, mi voz apenas un susurro. Kevin tomó mi mano y entrelazó sus dedos con los míos. «No va a ser fácil. Nuestra familia, ellos no lo entenderán». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Durante años, habíamos compartido almuerzos familiares, reuniones navideñas, cumpleaños. ¿Cómo explicarles lo que ahora éramos? «Quizás deberíamos irnos», sugirió Kevin después de un largo silencio. La idea me tomó por sorpresa. ¿A dónde? A otro lugar, donde nadie nos conozca. Un nuevo comienzo. Pensé en todo lo que dejaríamos atrás, trabajos, amigos, una vida entera. Pero cuando miré a Kevin, supe que, si era con él, lo haría sin dudar. «San Francisco», murmuré. Kevin sonrió levemente. «San Francisco». Pasamos la mañana entre caricias y promesas silenciosas, construyendo un plan en susurros entrelazados con besos. Pero sabíamos que no podíamos irnos sin más. «Tenemos que decirle a alguien», dijo Kevin mientras preparábamos el desayuno. «Sarah», respondí sin pensarlo. Su hermana siempre había sido más comprensiva. Y tenía razón. Cuando finalmente se lo contamos, su reacción no fue de sorpresa, sino de preocupación. «Ustedes tienen que irse», dijo con seriedad. «No porque lo que sienten esté mal, sino porque merecen vivir sin miedo». Sus palabras fueron el impulso que necesitábamos. En los días siguientes, aceleramos nuestros planes de mudanza. Sarah nos ayudó con todo, convirtiéndose en nuestra aliada silenciosa. La última noche en Boston, cenamos en familia como si todo fuera normal.
Nadie sospechaba que al día siguiente ya no estaríamos allí. Kevin y yo pasamos horas escribiendo cartas para nuestros padres. No podíamos contarles toda la verdad, pero queríamos dejarles algo que explicara nuestra partida. A la mañana siguiente, con las maletas en el auto y las cartas sobre la mesa de la cocina, nos detuvimos en la puerta del apartamento. No es un adiós, dijo Kevin, notando mi vacilación. Es un hasta luego, respondí, forzando una sonrisa. Sara nos esperó en el aeropuerto. Nos abrazó fuerte antes de dejarnos ir. Son felices. Y no miren atrás. Mientras el avión despegaba, Kevin tomó mi mano. En sus ojos vi todo nuestro futuro. Un futuro que, aunque incierto, era solo nuestro para construir. Han pasado 5 años desde aquella noche lluviosa en Boston. Hoy, San Francisco es nuestro hogar. Aquí, somos simplemente Kevin y Ryan, una pareja como cualquier otra, viviendo sin esconderse. Nuestra familia eventualmente descubrió la verdad. Algunos nos dieron la espalda, otros se distanciaron sin hacer preguntas. Pero Sara sigue siendo nuestro puente con el pasado, la única que nunca nos dejó solos. Ahora vivimos en una casa pequeña pero acogedora con vista a la bahía. Kevin es director de tecnología en su empresa, y mi oficina de arquitectura crece más de lo que imaginé. Tenemos nuevos amigos, una comunidad que nos acepta sin prejuicios. Y lo más importante, nos tenemos el uno al otro. A veces, cuando estamos en el balcón viendo el atardecer, recuerdo aquella noche en la terraza, cuando todo cambió. El miedo que sentíamos entonces parece lejano ahora, reemplazado por la certeza de que tomamos la decisión correcta. Si has llegado hasta aquí y te identificas con nuestra historia, quiero que sepas que hay esperanza. El amor, en todas sus formas, merece ser vivido plenamente. Sí, el camino puede ser difícil. Sí, puedes perder personas en el trayecto. Pero la libertad de amar a quien amas vale cada sacrificio. Kevin y yo aprendimos que la familia no siempre es la que nos toca, sino la que elegimos construir. Nuestra historia no es sobre huir o escondernos. Es sobre tener el valor de vivir nuestra verdad. Si estás luchando con la tuya, quiero que recuerdes algo. No estás solo. Y si alguna vez dudas, pregúntate, ¿qué historia quieres escribir tú?